Bendiciones, bendiciones, hermanos y amigos, de nuevo para compartir la palabra del Señor. Es para mí un gozo poder a través de estos medios, aprovechando estos medios y aprovechando el tiempo, poder compartir la palabra del Señor. Voy a orar en este momento para que Dios traiga bendición a cada vida. Padre eterno, en este momento, Señor, te doy gracias, te doy a ti toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza y la adoración. Gracias por la vida, gracias por todo lo que tú nos regalas, Señor. Gracias, bendito Dios, en esta hora y en este momento que voy a compartir tu palabra. Pido que la presencia y la guía del Espíritu Santo sea, oh Dios, ayudándome, Señor, que no sean mis palabras, sino tus palabras, Señor, que llegue al corazón, Dios mío, y se queden, Señor, allí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, en esta hora quiero compartir con ustedes por qué la Biblia es la palabra de Dios. En vista de que hay muchos libros, muchas conferencias a través de los medios, se están publicando enseñanzas adversas a la fe cristiana, adversas a los buenos valores, capaces de destruir de una manera moral a la humanidad. Entonces, quiero compartir. Sé que hay muchos pastores, muchos siervos del Señor también compartiendo la palabra del Señor, y que el mundo conozca a Dios, porque esta es una señal de los últimos tiempos, que dice el Señor, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y la palabra del Señor es importante para toda la humanidad. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Voy a tomar en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16, que dice la palabra del Señor, y leo con la bendición del Padre, con la autoridad de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y con la unción y la guía del Espíritu Santo. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Bueno, al hablar de que la Biblia es la palabra, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Quiero que entienda que la Biblia es el único libro que le da vida al ser humano. Es el único libro que cuando lo leemos trae salvación, trae sanidad. El Señor dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que nos guían a la vida eterna. Es el único libro que guía al hombre a la vida eterna. Es el único libro que trae salvación a la humanidad, que es capaz de transformar al hombre, que es capaz de cambiar al ser humano. Es el único libro. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen útiles, porque Timoteo había sido criado con la abuelita, y la abuelita era cristiana, y ella le estaba siempre inculcando las sagradas escrituras. En la vida del cristiano, nuestro deber es ayudar a aquellos que no conocen la palabra de Dios, transferirle los conocimientos bíblicos para que la gente, para que los niños, para que los jóvenes sean transformados. Entonces, ¿por qué este libro es la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque es el único libro que contiene historias de un pueblo que existió, que fue un pueblo que existió, que aún existe, de un pueblo que Dios llamó, que Dios formó, que Dios estableció, y que tiene la historia de un hombre que Dios envió a morir por la humanidad y que pronto volverá por cada uno de nosotros. Este es el libro
capaz de transformar la mente y el corazón del ser humano y llevarlo a los buenos valores, llevarlo a disfrutar de la felicidad verdadera. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra en hebreo, inspiración, es soplar, es el soplo de Dios. Cuando los hombres, aquellos eruditos, se propusieron a escribir y a traducir la palabra del Señor, ellos fueron inspirados, fueron soplados por Dios. Dios hablaba el corazón de ellos y los llevaba a mostrarles todo lo que había pasado, lo que escribieron los profetas, lo que se vivió, lo que se está viviendo y lo que se va a vivir. Ellos lo que hicieron fue obedecer a Dios y transcribir lo que Dios iba guiando. Dice, y es útil para enseñar. En los países donde han sacado la Biblia, han sacado los buenos valores, es donde se sufren tantas tragedias morales, tantas tragedias en todas las esferas de la vida, porque sacan a Dios de lado. Hay lugares donde invocan el nombre del Señor, gobiernos donde está la Constitución y donde esa Constitución se rige por la palabra de Dios, pero hoy está escaseando. Vivimos tiempos difíciles donde los hijos, nuestra generación, nuestros nietos van a ser educados de una manera adversa a la palabra de Dios. Entonces por eso dice el Señor a través de Pablo, lleno del Espíritu Santo, le escribe a Timoteo y le dice, y útil para enseñar. ¿En dónde se enseña? En la mente. Para redarguir. ¿Dónde se redarguye? En el corazón. Esta palabra del corazón donde se redarguye es corregir, es donde elegimos nosotros para amonestar nuestras conductas, revelar la condición interna del ser humano, para corregir acciones del hombre, sea la palabra de Dios mueve la voluntad humana, la transforma, nos amonesta, nos disciplina la palabra de Dios. Por eso nosotros somos los verdaderos cristianos, somos diferentes a otras personas. No maldecimos, no hurtamos, no matamos. No, tenemos muchas cosas buenas, tenemos más cosas buenas que malas. De pronto tenemos algunas debilidades, pero son pocas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos disciplina, nos corrige. La palabra de Dios nos enseña. Y cuando nosotros queremos agradar a Dios, obedecemos esa palabra. La palabra de Dios también es útil para instruir en justicia. Se nos da las reglas o las conductas que el hombre necesita para vivir. Humanamente, todos humanamente somos tentados a ser injustos y muchos practicamos la injusticia, otros practicamos los buenos valores y humanamente el hombre es dado a practicar la injusticia, a ser injusto con los empleados, a ser injusto con los hijos, a ser injusto con los alumnos. La injusticia se practica en diferentes lugares, en diferentes áreas del mundo, en diferentes lugares donde se enseña, donde se trabaja. Es practicada continuamente. Entonces la palabra de Dios corrige, instruye en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. O sea, si Timoteo obedecía los consejos de Pablo, los iba a llevar también a enseñarlos, porque cuando nosotros enseñamos debemos ser el ejemplo para las personas que nos escuchan, para las personas que nos ven, para las personas que viven, que ven nuestras conductas continuamente. Entonces no fue traído por voluntad humana, según la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración es feromenoi, que significa mover,
significa llevar, dirigir, impulsar. La palabra de Dios mueve las ideas del hombre, las transforma, la palabra de Dios ilumina, impulsa, dirige al hombre para que el hombre cambie su estilo de vida, para que el hombre cambie su manera de vivir, para que el hombre cambie su manera de comportarse. Y 1 Corintios 2:13 dice Pablo que no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando él escribe a los Corintios, cuando él fue a enseñar, él no iba porque él quería ser, él no dijo yo soy el único enviado aquí para decir, sino que siempre hablaba de parte de Dios. Él dijo, yo soy apóstol porque Dios, llamado por Dios, soy apóstol porque Dios me hizo apóstol. Y él iba no con sabiduría humana, sino con palabras llenas del Espíritu, porque Pablo había sido versado en la ley, era un hombre estudiado, era uno de los que hacían parte de los fariseos, de los que tenían la ley, pero Pablo no tiene estos títulos como algo importante allí para él lucirse, sino que él fue lleno del Espíritu de Dios y hablaba con palabras guiadas por el Espíritu Santo. Los judíos habían tomado piedras para apedrear a Jesús porque él decía que era hijo de Dios, y Jesús le contestó, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Juan 10:35. Las escrituras no pueden ser quebrantadas. Por eso el Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. ¿Por qué? El Señor, todo lo que dijo se cumple. Todo lo que el Señor dijo se está cumpliendo. El Señor habló y así fue como el Señor dijo, así se está cumpliendo. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Por eso la Biblia es el único libro que transforma al corazón humano. En los Salmos, capítulo 19, 92, 24 y 66 y otros salmos más, hablan de la grandeza de Dios, exhortan al hombre a reconocer el poder de la palabra de Dios. Dios habla a la humanidad todo el tiempo. En Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, la palabra es la única capaz de entrar a la mente del hombre, de entrar al alma, al espíritu y transformar y hablar y es capaz de sanar, porque cuando el Señor habla, trae sanidad. Cuando nosotros nos concentramos en la palabra y estamos escuchando a un siervo del Señor, a una sierva del Señor predicar y escuchamos y atendemos, podemos tener un dolor de cabeza, podemos tener miles de enfermedades y el Señor hace el milagro porque nosotros escuchamos la palabra y la palabra obra, trayendo sanidad, trayendo salvación, trayendo ánimo, trayendo revelación, porque es el único libro que tiene todas esas cualidades y tiene capacidad, tiene autoridad para hacer milagros. Entonces, el Señor nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hay gente que dice, no, yo fui a esa iglesia y me dijeron un poco de cosas y me ofendieron. No, es porque Dios te ama y Dios habla a través de la palabra y Dios la usa para transformar y Dios revela la condición del hombre. No es que los pastores sean brujos, no, sino que Dios a través de la palabra, cuando el pastor ora, cuando la pastora ora, cuando los líderes oran, la palabra de Dios va impulsada por el Espíritu Santo y llega al corazón, llega al alma y empieza a hablar. Amados, hoy hay mucho profeta, mucho apóstol,
pero tenemos que ver por la palabra y juzgar por la palabra. El Señor nos enseña a juzgar por la palabra. Nosotros tenemos que mirar todo por la palabra. No dejarnos impulsar por falsas profecías, por falsos momentos por falsas cosas que nos sacan de la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos también la palabra profética más segura, en el cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha en lugar oscuro, dice la palabra del Señor, que alumbra hasta que el día es perfecto. Y el lucero dice que alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la palabra profética más segura, es la palabra del Señor. Ella contiene todas las profecías, contiene todas las escrituras. Por eso nosotros tenemos que analizar por la palabra toda profecía, porque el Señor nos enseña a nosotros por la palabra. Y si nosotros vivimos en la palabra y estamos en la palabra, a nosotros no nos pueden engañar, no nos pueden sacar, no nos pueden desestabilizar, porque muchos hermanos salen de las congregaciones aún siendo conocedores siendo de tiempos, viviendo en las congregaciones de muchos años, porque no conocen la palabra, no estudian la palabra. Dicen, no, pero es que fulanito me dijo una profecía, es que me voy porque fulanito me dijo esto y lo otro. Amados, cuando nosotros conocemos la palabra, no nos dejamos mover tan fácilmente, porque la palabra de Dios no solamente queda en la mente impregnada, sino que también en nuestros corazones, que hay plasmada, que hay en nuestra vida arraigada, echando frutos, para que cuando el Señor nos venga por nosotros poder responder. Un día no muy lejano vamos a ser juzgados por la palabra. La palabra de Dios va a juzgar, ese es nuestro juez, porque a veces decimos, no, pero es que ese pastor, esa pastora me está condenando. La palabra de Dios es la que habla, y la palabra de Dios es la que te quiere transformar, es la que quiere hacer el cambio en tu vida. Por eso, amigos y hermanos, pastores, prediquemos la palabra. No acomodemos traiciones humanas a la palabra, sino acomodemos la palabra, lo espiritual a lo espiritual. Hablemos la palabra, no tomemos un texto solamente lo que nos convenga y los otros los desechamos. Tenemos que ir a la palabra y ver en el tiempo que el Señor la dijo y por qué esa palabra nos conviene o no nos conviene, porque hay historias bíblicas que nos deja el Señor plasmadas allí para un ejemplo. Entonces tenemos que ir a la palabra, tenemos que volver a la palabra, amar la palabra, darle al Señor toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, porque Él nos dejó su palabra. ¿Para qué? Para llevarnos a la vida eterna. Si nosotros nos metemos en la palabra, como dice el Señor, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a la palabra, el Señor nos va a ayudar y nos va a esclarecer el camino cada día. Amigo, es tiempo que vuelva a la palabra, es tiempo que obedezca a Dios a través de su palabra, que venga, que abra tu corazón a la palabra. Hermano que está desanimado, es tiempo que te vuelvas a Dios. Dios no quiere que vivas como un pródigo aislado allí. Reconoce que Dios te ama y que Él tiene cosas grandes para tu vida. Amemos la palabra, vivamos la palabra, creámosle a Dios. Creemos en la palabra y tendremos muchas bendiciones grandes. Les amo. Estos son momentos con Dios. Dios les bendiga. Comparta para que otros conozcan a Dios a través de la palabra.